Buena gente. Una vez más estamos en un programa nuevo de literatura delitiva, un programa hecho con amor. Podrán encontrarnos esta vez en arroba la cabaña radio en YouTube. eh, pueden suscribirse ahí y todo porque nos van a seguir ahí porque de ahí vamos a empezar a retomar de nuevo con la radio. Gracias al espacio que nos brindaron la gente de acá, del peronismo, de la cabaña, gracias a la gente de todo corazón que nos hizo la línea. Y acá estamos de vuelta retomando el programa que quedó suspendido por algún tiempo, pero como es todo reciclable, volvemos nosotros nuevamente a estar de nuevo. Bueno, gente. Para ir variando, ustedes saben, yo soy Waiki, pueden encontrarme en waiki.pbc, que es Pensadores Villero Contemporáneo, en el Instagram. ¿Está bien, gente? Ahí prontamente voy a hacer el programa en YouTube que se llama Literatura Delictiva para que los videos que también subimos acá de la radio de la cabaña, también lo tengamos en YouTube, en literatura delictiva, donde nos dedicaremos solamente a esto, a literatura delictiva. El programa que hacemos siempre ustedes saben que siempre les cuento anécdotas aparte de la literatura, de cosas vividas. Bueno, como sabrán, mi nombre es Waiki, soy de Fort Apache, soy profesor, licenciado en Administración de Empresas, humildemente lo digo, no con un espíritu arrogante a lo Nabucodonosor, sino con la humildad que tienen las palomas, ¿no? Digamos. Bueno, gente, como sabrán, que he escrito 5 libros en contexto de encierro, 79 que es de poesía, he escrito 118 que es de aforismo, 48 que es de cuento, 17 que es la autobiografía y 33 que son reflexiones que es epistolar y un poco, tiene de todo, es como un popurrín, como yo digo al principio en el prólogo, como un museo de las escrituras de Waiki, ¿no? Digamos, todos estos libros los he hecho en contexto de encierro, gente, humildemente, ahora estoy escribiendo el sexto libro, digamos, acá afuera, digamos, pero me estoy tardando porque da la complejidad de que tuve que ir estos libros haciéndolo, no me quedó tiempo para cosas. En realidad el tiempo es relativo, gente. Las ganas como escritor a veces me cuestan porque tengo que sucumbir en los rastros de la memoria y hay cosas que son dolorosas y lamentablemente tengo que volverla a repasar para poder escribirla y de esa manera también liberar mi karma, como quien dice, ¿no? Bueno, gente, hoy es un programa especial porque vamos a retomar, vamos a hablar de lo que es la literatura delictiva. Porque la pregunta que nos hacíamos la otra vuelta, bueno, ¿de qué se trata la literatura delictiva? ¿Qué concepto tiene? ¿Bajo qué perspectiva puedo escribir? ¿O cuál es la finalidad de literatura delictiva? Bueno, la finalidad de literatura delictiva es tratar de crear una generación de escritores que se dediquen a la poesía delictiva. ¿Para qué? Para romper el paradigma que se enfrenta a la literatura delictiva, que es contra la policial, digamos. Sabemos que la policial es la que viene embarcando desde hace un montón, desde Alan Poe, de Bazar, desde los principios, digamos, del 1700, 1800, que es cuando empieza el Estado moderno, donde, digamos, el detective, de alguna manera, empieza de alguna manera a investigar los casos y todas esas cosas. Lo pueden ver ¿cómo se llama este detective que Sherlock Holmes, lo pueden ver con Dupin, lo pueden ver, etcétera.
no se me ocurre otro, pero arranca ahí literatura policial. Bueno, con Conan Doyle. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a narrar primero que nada lo que es el manifiesto de la literatura delictiva. Y después vamos a leer en el próximo capítulo. Recuerden que nosotros nos dividimos en dos capítulos. Un capítulo por un lado, donde explicamos una cosa, donde leemos cuentos, poesía, aforismos, y después tenemos otro capítulo. Son dos cosas diferentes, digamos. Después lo empalmamos, digamos, pero digamos son dos tiempos, ¿está bien? Ahora lo que vamos a leer es lo siguiente, que es el manifiesto de literatura delictiva. Aclaro, está en el número 33, en el libro 33, que se llama 33 boludeces. Bueno, aclaro, ante de nada de leer el manifiesto, que el manifiesto, si bien yo hice la teoría, digamos, de la teoría delictiva, el manifiesto lo escribimos ya entre varios pibes de pensadores villeros contemporáneos y con dos profesores, Nicolás Bermúdez y Lucas Jadur. Digamos, esos profesores que son doctores de la UBA. Uno es especialista en teoría literaria y el otro es un especialista en lo que es la literatura de Borges, de Jorge Luis Borges. Es uno de los más grandes, los más conocedores que saben sobre la literatura de Borges, que es Lucas Jadur, que pertenece y dar clase ahí en la Facultad de Filosofía y Letras en la calle Puan 480 en Caballito. Bueno, lo que vamos a leer ahora es lo siguiente, que es el manifiesto, que el manifiesto es una construcción en conjunto, que el manifiesto da de alguna manera sustento a la teoría y da de alguna manera también de cómo se debería escribir, digamos, cómo se debería escribir, porque la pregunta que nace es, ¿tenés que ser delincuente para escribir literatura delictiva? Y no, no necesariamente, gente, no hay que ser delincuente para leer literatura delictiva, tenés que ser de un barrio bajo para escribir literatura delictiva, no necesariamente tampoco, gente, no tiene que ver con eso los conceptos, sino con el modo de escribir, y acá lo explicaremos un poquito mejor, ¿está bien? Estén atentos, estén con los oídos y empezamos a la lectura. El género delictivo, un manifiesto, colectivo pensadores villeros contemporáneo. ¿Pueden existir monstruos a los ojos del que sabe cómo se hicieron y cómo podrían no haberse hecho? La señorita Bisturí, Charles Baudelaire. Con esa introducción. Introducción. Lo que sigue es una reelaboración de un artículo publicado en el número 9 de la revista Resistencia. Nuestra intención es comenzar a presentar. El tiempo de lectura no nos permite una descripción más acabada. Un género literario en construcción, casi adolescente, el género delictivo. Por lo tanto, las afirmaciones de esta exposición deben comprenderse más que como la alucidación académica de un género, como un manifiesto, como un texto pragmático. Se nos disculparán entonces algunas licencias con respecto a ciertas convenciones que rigen las presentaciones en congresos. Linaje. El género delictivo y sus propulsores. ¿Dónde nace el género delictivo? ¿Cuándo nace y quiénes son sus propulsores? Si bien el género delictivo está en construcción, podemos remontarnos a los distintos autores como Allan Poe, Truman Capote, Sófocles, Rimbaud, Baudelaire, además de autores argentinos como José Hernández, Roberto Ar y Rodolfo Wall. Con respecto a Sófocles, pensamos en la obra de Antígona, donde la ley estatal se contrapone con la ley personal, o mejor dicho, con la convicción de la protagonista. La ley no escrita que siga Antígona reaparecerá de otra manera en el género delictivo.
¿Qué podríamos rescatar de Poe, de su estilo literario? Pese a que se lo considera como el creador del género policial, del que nos queremos apartar, valoramos otros elementos de su literatura, como lo son lo gótico, lo oscuro, lo macabro y lo siniestro, que encontramos en algunos de sus relatos. Recordemos, por ejemplo, la crueldad del narrador de El tonel de Amontillado, al ejercer su venganza contra Fortunato. También nos interesa el hecho de que en sus distintas obras este autor da voz a personajes criminales, a veces cerca de la locura o con una psiquis enferma. En cuanto a Truman Capote, y particularmente a su novela A Sangre Fría, si bien la perspectiva sigue siendo la de la ley, nos interesa recuperar algunos de los recursos estructurales y estilísticos que producen en el lector la identificación o empatía con el personaje de Perry. Además, existen otros escritores que queremos mencionar como antecedente, menos por su literatura que por su construcción de imágenes o figura de autor, en el, en el sentido en que lo formula Julio Prepman, vinculadas a los excesos, las malas costumbres y las malas conductas anómicas. Además del ya mencionado Poe, pensamos en los poetas malditos de la tradición francesa, especialmente en Rimbaud y en Baudelaire. Ya en el terreno de la literatura argentina empezamos por destacar la obra de José Hernández, el gaucho Martín Fierro, que narra desde la voz del gaucho cómo la máquina represiva estatal termina convirtiéndolo al protagonista que se había presentado como un trabajador en un sujeto que vive a la intemperie, mata y enfrenta la ley y la policía. Recordemos los versos que luego de volver del servicio en la frontera, al que fue enviado injustamente, encuentra su rancho deshecho. Volví al cabo de 3 años, de tanto sufrir al ñudo, deserto, pobre y desnudo, a procurar suerte nueva. Y lo mismo que el peludo, enderecé pa' mi cueva. No hallé ni rastro del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era para enlutar el corazón. Yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. ¿Quién no sentirá lo mismo cuando ansí padece tanto? Bueno, lo recordamos, esta es la vuelta de Martín Fierro, cuando Fierro regresa a su casa y ve todo el rancho desparramado, todo roto y sin nada, digamos, ¿no? Como que la injusticia también la forma, en el Martín Fierro lo que podemos ver que la justicia también le imparte mucho el Estado, digamos. El gaucho, ¿por qué era así, no? Hago un paréntesis, digamos, para explicar esto. El gaucho, nosotros estamos asimilado en todo el mundo, en la convención de las mentes de las personas, como que el argentino es ladrón, como que el argentino es delincuente, ¿no? En todo lado dicen lo mismo, digamos, como que el argentino de alguna manera, la viveza criolla se asemeja, digamos, a un delincuente, ¿no? Un estafador, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todo esto viene en nuestro ADN, ¿por qué? Porque el gaucho, ¿por qué era rebelde el gaucho? ¿Por qué era malo el gaucho? Lo que pasa es que al gaucho de repente no había estado, de repente, y el gaucho como era un ser libre, cortaba cualquier ganado ahí y cuando tenía hambre lo comía, era como lo mismo que los indios. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza el Estado moderno, la tierra ya empieza a tener dueño y ya empiezan a alambrar, digamos, los terrenos y ya le empiezan a poner el título de propiedad privada. Y eso el gaucho no lo entendía, digamos. Entonces, para el gaucho,
digamos, matar a una vaca, ahora en propiedad privada lo convertía en un delincuente. Es por eso que andaba siempre huyendo de la justicia y muchas veces los agarraban a los gauchos y los mandaban digamos, para combatir con los indios en los fuertes, digamos, en los fuertes que estaban en el sur. Bueno, es por eso que al gaucho lo asemejan como un delincuente, pero en realidad el gaucho era libre, digamos. Lo que los ata, digamos, volvemos a Rousseau, lo contratablista. El hombre nace libre, pero la sociedad es el hombre nace libre, pero la sociedad lo encadena, digamos, ¿no? Es eso, digamos. Si la tierra de repente no es de nadie, uno puede cazar los animales que quiera, pero cuando la tierra empieza a tener propiedad privada, es ahí donde el ciudadano común o el ciudadano libre se convierte en un salvaje, se convierte eh, en un delincuente, digamos, cuando empiezan a haber leyes, digamos, ¿no? Bueno, continuamos. Ese paréntesis que dije es más o menos para que tendamos el ADN argentino y de dónde viene toda ese pensamiento de que el argentino es delincuente, ¿no? Este último verso parece resonar en los de otro poeta contemporáneo que asegura: un corazón no se endurece porque sí. De la literatura de Ar también rescataremos que integra en su entramado a los sectores marginales, recuperando además su estilo descuidado en ciertos aspectos formales, o de ciertos cánones establecidos para las bellas letras. El género delictivo no pone en primer lugar el refinamiento estético o estilístico. Lo importante es escribir. Por último, nos apropiamos del gesto de Rodolfo Walsh de narrar o describir puntillosamente la puesta en escena de las personas y los hechos del crimen, sin hacerlo desde la mirada de la autoridad, ni la ley, ni la policía. Como veremos enseguida, es otra perspectiva que propone el género delictivo. Las distintas, las distintas perspectivas sobre la ley. Un punto central en el que el género delictivo se distingue o se separa del policial es la mirada de la ley o su aplicación. Podemos decir que la perspectiva del género policial clásico se funda en una concepción jurídica que no tiene en cuenta los factores antropológicos y sociológicos, o sea, piensa una igualdad ante la ley en sentido abstracto, tal como irónicamente la describía Anthony Franz, quien sostuvo la ley en su magnífica ecuanimidad prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan. ¿Se entiende eso, no? O sea que la ley, tanto al rico como al pobre, prohíbe vivir bajo un puente. Pero ¿quién vive bajo un puente? ¿Un rico o un pobre? Es una pregunta para ustedes, gente. Bueno, continuamos. En la práctica concreta la ley no es igualitaria, sino que favorece a los sectores más pudientes y poderosos, perjudicando a la estructura social más fragmentada. Como sabemos, el Código Civil está hecho para los ricos y el Código Penal para los pobres. Frente a esto, el género delictivo se propone dejar en evidencia este funcionamiento a partir de un acercamiento antropológico y sociológico de los hechos. Intenta mostrar los factores, las circunstancias y el contexto que llevan a los personajes a ir en contra de la ley y el orden. Recién le estaba diciendo acerca de los gauchos. Jugando con la etimología, podemos decir que el delincuente es aquel al que le duele la ley y utiliza el resentimiento como motor narrativo. Frente a la ley jurídica escrita y parametrizada, el género delictivo no propone una anomia total, sino otra ley, tácita o no escrita, no universal, sino particular, pero donde los códigos son conocidos por determinados ámbitos y respetados en ese contexto.
Por ejemplo, podemos mencionar en este sentido Juguete con rabia de Gastón Brosio, donde puede verse cómo funciona la ley implícita. Se trata, como en el film de Borges, de una continuación de la novela de Art. Allí el Rengo toma venganza de la traición de Silvio Stier, castigando la delatación a la que entiende como una violación del código de morir callado, que, que impera en el género delictivo. Silvio, guacho, no lo tomes a mal, pero vos bardeate con mi familia, le dice el Rengo antes de ajusticiarlo, antes de matarlo a Silvio Astier. El género policial clásico entiende que el sistema funciona y lo define o a rajatabla y enmarca al delincuente como el único problema. En cambio, el delictivo considera el pacto social como un desacuerdo y un conflicto constante entre explotadores y explotados, donde los explotadores usan un doble discurso de igualdad, de derecho y de justicia, donde la realidad muestra dos estructuras sociales, una más fuerte y la otra cada día más fragmentada. Esta fragmentación se debe a que el sistema está pensado para que los más inteligentes gobiernen a los más ignorantes. Incluso el género policial negro se expone en alguna medida a la corrupción y a las injusticias en el funcionamiento del sistema. No llega a ser tan radical en su crítica en tanto que se resuelve el crimen y se restablece el orden. El delictivo es una herramienta literaria para interpelar a la sociedad y cuestionar una idea sanita sobre la ley y el orden. Autores, ¿el autor es un criminal o no? El problema de la relación narrador-autor en el género delictivo. ¿El género delictivo está hecho por delincuentes? Una afirmación tal no se sostiene. Aceptar esta hipótesis sería al decir que de Julio Schwettman tan ingenuo como suponer que la gauchesca fue escrita por los gauchos. No necesariamente se debe ser delincuente villero para realizar esta literatura. El narrador debe mostrar los hechos desde su lado más transgresor, grotesco, escatológico, directo y criminal en contra de la racionalidad que muestra el género policial. Racionalidad tanto en el labor deductivista llevada a cabo por el personaje principal como en la construcción metódica del relato. En el género delictivo, la narración puede recrear los hechos históricos o puede ser inherente, contradictoria. Un capítulo puede contradecir al otro, como las operaciones que realizan Aira, Vilas o Donoso. Si el autor es un delincuente, lo es en ese sentido. No hay moral en la organización del relato delictivo. No existe una moral narrativa. El lector puede ser llevado por distintos caminos, ser desconcertado o directamente engañado. En cuanto al lenguaje, ¿qué decir en cuanto al lenguaje? El autor debe investigar el lenguaje, tanto tumbero como el lunfardo, de los estratos subalternos, para darle verisimilitud a los personajes y a la atmósfera narrativa. No, no debe hablar de policía, sino de Cobani o de Gorra. No debe hablar de rastrero, sino de arrastraviejas. No debe hablar de giles, sino de bigotes o de gatos. Ahora bien, también podemos preguntarnos si el delincuente es un género o un estilo. ¿Por qué? Porque hay autores como Ivo Morán o Gastón Brosio que han trasladado la impronta del delictivo no solo a la novela, sino también a los cuentos, a la poesía, a los relatos epistolares, autobiografías, teatro y aforismo, como esto de Waki, el gusano, muerto o vivo, pero no
en esta vida miserable. O la peor persona que conozco soy yo y eso me da miedo. Conclusión, gente. Lo expuesto anteriormente sobre el género delictivo no surge de un autor individual, sino que es fruto de un trabajo de lectura, discusión e incluso escritura colectiva del grupo Pensadores Villero Contemporáneo. Este colectivo no se propone recibir aplausos y felicitaciones en un congreso, pretende crear una generación literaria que renueve los paradigmas y la meseta literaria actual. No se trata solamente de un proyecto a futuro, ya existen creaciones literarias en este género, en el cuento El Cuni, de Michael, de Roberto Romano, por ejemplo, o el poema No son villero, de Mauri Moreno, o Las cartas para mamá, breve relato epistolar de Gastón Brosio, o el monólogo teatral A ustedes le mienten, de John González. Pero para hacer esta revolución literaria no es posible, como en ninguna revolución, hacerla solo. Convocamos a que lean, escuchen y crean. Como ya dijimos, no es necesario tener antecedentes penales para escribir literatura delictiva. La invitación está abierta para cualquiera, desde un niño de 3 años, sabiendo que la edad de imputabilidad es cada vez más baja, hasta un anciano. En este género, como dijimos, el delito es una herramienta literaria para interpelar críticamente a la sociedad. No levanten las manos ni nos tengan temor. No venimos a robar, venimos a escribir. Los secuaches, déjense lo puesto, fin. Bueno, gente, como le estábamos diciendo, como leímos, digamos, en el relato, no hace falta ser delincuente para escribir este tipo de literatura. Uno tiene que interponer la ley de la sociedad a la que está escrita. Aquello que le duele a cualquiera de nosotros, de las personas, como en el, no sé si han leído Antígona de Sófocles, digamos, Antígona pretende llevar su propia ley, no la ley del rey. Ella pretendía enterrarlo a su hermano, digamos. Bueno, lo mismo en esto. Cuando nosotros nos duele de alguna manera la ley, nosotros tenemos que interponerla, digamos, frente a la literatura delictiva, porque ahí no tenemos ni parámetros ni principios. Ahí directamente la ley que sirve es la ley de la escritura. Por eso lo fomentamos a ustedes, gente que están ahí, que cualquiera puede escribir literatura delictiva, y si escriben literatura delictiva, por favor, mándenos el texto, así somos cada vez más, y si somos más es porque queremos de alguna manera crear un nuevo género delictivo. Bueno, gracias, cerramos este capítulo y hasta la próxima, que seguimos con la teoría literaria. Hasta luego. ¿Sentís ese aroma? Es Panadería Yayo, el sabor del pan recién hecho. Lunes a sábado de 7 a 13 y de 4:30 a 20 horas. Y los domingos hasta la 1 de la tarde. Te esperamos en la esquina de Barragán y Avenida Militar, Ciudadela Norte, entrada al nudo 1. Panadería Yayo. Donde lo rico siempre te espera. Bueno, gente, continuamos con esta segunda parte de literatura de género delictivo. Espero que se haya entendido acerca de cómo se debe escribir literatura delictiva. Para darle un pantallazo nomás, José Hernández no era, digamos, un gaucho, digamos. Él escribió lo que es el Martín Fierro, no era un gaucho realmente. Él era un letrado, digamos, una persona que sabía, digamos, de las letras. Se impernó, digamos, en lo que es el lunfardo del gaucho y en las vivencias, digamos, y de ahí hizo el libro El Martín Fierro. ¿Está bien? Bueno, ahora seguimos con lo que es la teoría del género delictivo. Lo que pretendemos demostrar en esta teoría es la antinomia
que sentimos al encasillar la literatura delictiva y la policial en un mismo género. El policial, ya que, aunque similares, se encuentra en una dicotomía muy grande y pavorosa a nuestro parecer. De ahí la necesidad de plantear un nuevo paradigma de género con el cual nos identifiquemos por una manera de escribir, por una manera de razonar y por unas creencias distintas, y sobre todo por no llevar la misma estructura lógica que pretende el género policial. Intentaremos contratar ambos géneros a través de enunciados básicos y empíricos que diferencian a uno de otro. Para la conclusión al referéndum a la que trataremos de llegar, hay que tener en cuenta el modo deductivista de Popper, el cual a través de premisas nos ayudará a comprender y a formular un razonamiento tautológico de lo aquí plasmado. Por un lado, vamos a tener en cuenta a las características señaladas a continuación con un número, son los que se asocian con el género policial. Y luego identificaremos con una letra aquellas que se asocian con el género delictivo. Por último, contrataremos unas con otras para demostrar o quizás dar sustento a nuestro pensamiento. A continuación desarrollaremos nuestro planteo anterior. Cuando en la sociedad se habla de lo policial, se tiende a asociarlo con un campo semántico con un significado positivo. Por el contrario, cuando se habla de lo delictivo, se lo asocia a un campo semántico con connotaciones negativas. Veamos una serie de ejemplos. 1. Son buenos, o sea, lo que son el género policial. Con números nos vamos a referir a lo que son el género policial y con letras nos vamos a referir a lo que es el género delictivo. 1. Son buenos, personas que se someten a las reglas sociales y se encuadran seriamente dentro del mismo sistema. A. Son malos. Son las personas rebeldes que no acatan orden alguna y cuyas únicas reglas son las que ellos mismos crean. Son personas tratadas despectivamente, aborrecidas por la sociedad. 2. Son razonables. Usan la razón como fuente fundamental de sus principios. Piensan antes de actuar. Sus saberes giran en torno a la ética, a la moral, etc. B. Son instintivos. El delincuente no tiene moral ni ética que le diga lo que está bien o mal. Este actúa de manera instintiva, como lo hacen los animales, sin tener en cuenta las consecuencias. 3. Son metódicos, siguen un orden cronológico y lineal. Les resulta imposible actuar de otra manera. Cada pista los lleva a resolver los casos, típico de los detectives que se las saben todas y a los que no se le puede escapar nada. C. Anarquismo metódico. Es el rechazo de la necesidad de una metodología. Teoría planteada por Paul Feyerabend en 1960. Esto sugiere que no hay una necesidad de operar en forma sistemática, lógica, lineal, sino todo lo contrario. El delincuente actúa de la manera que le sale. Es espontáneo y no lineal. 4. A favor de la ley. Estas están siempre pendientes de los procesos de la Constitución, del Código Penal, etc. Entienden que la única manera de llevar un caso es teniendo en cuenta minuciosamente la doctrina, la sana costumbre y sobre todo teniendo conocimiento de las leyes. D. Contra la ley. El delincuente entiende que las leyes solo favorecen a unos pocos y someten a un grupo reducido de la sociedad. Naturalmente, solo a los que están con él o en el barrio donde vive. De ahí su capricho de romperlas, por pisotearlas, por implantar sus propias reglas. 5. Jurídico. Sobre este asunto tenemos que decir que siempre tienen en cuenta las normas y las leyes, como anteriormente describimos, pero lo importante de esto es que se piensa que la justicia la distribuye el poder jurídico, cuando en realidad protegen y amparan a los que tienen más poder económico. En una palabra, la policía está al servicio de los ricos y no del total de la sociedad. Antropológicos. Es el estudio del hombre y de su cultura. En relación con esto, remarcaremos la exclusión social, la falta de oportunidades que permite que el delincuente se transforme en una persona antisistema. Es decir,
que antropológicamente el delincuente no es más que una construcción de la misma sociedad perversa en la que vive, y no es un detalle menor que lo jurídico actúe en el comienzo del delito, mientras que lo antropológico sea su marca de niñez. 6. Son frívolos. Las cuestiones sentimentales no se entrometen en su trabajo, se lo toman muy en serio y por lo tanto no pueden titubear ni mucho menos dejar cosas al azar. También son frívolos en cuanto a los métodos de tortura y hostigamiento, justificándose en que sí o sí se tiene que llegar a la verdad, no importa de qué modo. F, benévolo. Particularmente el delincuente se compadece con sus iguales, con su familia y con sus amigos, más allá de que en sus hechos delictivos tenga que actuar de forma seria y centrada, lo cual tiene más que ver con su oficio que con sus variables internas. 7. Son calculadores, siempre están haciendo cuentas, la lógica expresa a través de las premisas es una tentación que el mismo género policial permite. Los soliloquios del detective están a la orden del día, con su razón de ser. Por ende, calcula todo y es desconfiado hasta de su propia sombra. G. Impulsivos. En cualquier situación en la que esté, no le importan las consecuencias. Este personaje arranca y tira nomás. Si hay una discusión, saca su pistola y empieza a dar pistolazo a quien se sienta a quien se sienta como una amenaza, o empieza a disparar para todos lados. No mide las circunstancias, ya que en su misma rabia es lo que lo hace actuar. 8. Conservadores. Policial, ¿no? Estos personajes tienden a la buena costumbre, la buena familia, al ejemplo dentro de ella, a criar a sus hijos de manera sana, ordenada, con valores que la sociedad aprueba. Aunque todo esto termina siendo falaz porque terminan viviendo solos por amor a su trabajo. H. Son liberales. Tienen mujeres por todos lados, género delictivo, ¿no? Su oficio no los deja quedarse quietos en un solo lugar. Su conducta en lo sexual tiende a ser provocativa, despiadada. Por otro lado, no le gustan los compromisos. Anda en recovecos de mujeres prostitutas despilfarrando el botín que obtuvieron de los delitos, borrachos y violentos. 9. Limitado. Su poder, su autoridad tienen sus propios límites, es decir, que no pueden sobrepasar jurisdicciones. Saben que su trabajo que su jerarquía tiene un punto límite, así como la policía, el Departamento de Investigaciones, la CIDE, Interpol, etcétera. Y ilimitados. El delincuente no tiene bandera. Con esta premisa queremos decir que el delincuente le da lo mismo robar en una provincia que en otra, cometer un crimen en cualquier lugar del mundo y seguir su carrera a donde lo lleva el viento, o mejor dicho, su imaginación. 10. Sintácticos. Comprendemos a la sintaxis como la estructura de las oraciones, pero en el sentido metafórico lo que remarcaremos es el orden de los argumentos, la sistematización de estos personajes siguen paso por paso los acontecimientos y en cuanto a su dialecto, esto tiene que ser comprensible, eficaz y legible, etc. J. Semánticos. El orden de las cosas no tiene que ver mucho con la lógica. Se sobreentienden los recados implícitos. Tener su propio dialecto diferencia mucho a estos personajes ladrones, marginales, excluidos. Bueno, este tipo de mensajes llevan consigo la antropología de los sujetos y sobre todo del escritor que se disponga a escribir este tipo de literatura. El hecho de que este género delictivo no sea encasillado dentro del género policial no quiere decir que solo los ladrones puedan escribir este tipo de literatura, sino que uno tiene que encontrar su mirada más transgresora y apuntar a eso, teniendo en cuenta que todo ser humano tiene su lado pervertido, furioso, despectivo, en pocas palabras, su lado marginal. Esta es la premisa que tiene que tener en cuenta quien se disponga a escribir este tipo de literatura y debe girar en torno a ella dentro del relato y de la construcción de los personajes. Ciertamente podrán
alimentar todo esto para sacar a flote lo más feo que esconden las personas dentro de sí y poder así escribir acerca de las hipocresías que ocultamos bajo la alfombra por miedo a no ser aceptado. Todas esas, todas estas cadenas tienen que liberarse al momento de desplomarlo en un papel. Pero esto no quiere decir que un delincuente no pueda escribir poesía, pues su mirada maléfica estará implícita en ella, por el camino que tiene recorrido el susodicho. Aunque no demuestra en el texto su oscuridad, siempre se sabrá algo de lo literario. Bueno, gente, hasta acá todo lo que fue el programa y la teoría delictiva. Espero que se haya entendido muy bien y desde ya, gente, le damos las gracias y que nos acompañen nuevamente en esto que se llama el programa Literatura Delictiva, un programa hecho con amor. Bueno, gente, chao, hasta la próxima, gracias por todo, bendiciones.